Alejandro, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a Co-Creadores. ¿Cómo estás? No, muy bien, Esteban, gracias por la invitación. No, la verdad es que es un placer para nosotros tenerte hoy como un gran ejemplo de nuestra ciudad de temas y una persona que se ha dedicado a hacerse buenas preguntas y a darle respuestas interesantes a la ciudad. Entonces es un placer para nosotros tenerte. Quería comenzar con una pregunta que suena a veces sencilla, pero de pronto a veces nos pone a pensar un poquito y es, ¿quién es Alejandro Ambrad y por qué terminaste escribiendo y hablando sobre innovación? Pues mira, yo siempre he sido una persona que cuando era niño no sabía realmente lo que quería hacer en la vida como la mayoría de nosotros. Y yo creo que es un error tratar de encasillar a la gente en una carrera, porque a los 18 años realmente tú no tienes claro absolutamente nada en la vida. Entonces, yo siempre he sido como muy irreverente y tratado de llevar la contraria, un poco rebelde, digamos, a lo que la mayoría de la gente dice que uno tiene que hacer o como uno tiene que ser. Y pues yo me metí a estudiar una vaina que yo la verdad, yo era muy malo en eso que me metí a estudiar, porque yo vi en EAFIT, en Medellín, una carrera que se llama Ingeniería de Diseño de Producto. Yo siempre he sido creativo, me ha gustado como innovar. Y dije, esta es una oportunidad de una carrera nueva. Soy de la primera promoción de esa carrera, de hacer algo diferente a lo que estudian todos los demás. Y me metí a estudiar esa vaina, Beto, Esteban, sin saber que eso tenía cálculos. Yo no sé si ustedes vieron cálculo, ¿ve? Claro. Cálculo diferencial, cálculo integral, varias variables. Los cuatro los repetí 3 veces. O sea, yo casi no me graduó por cálculo y yo terminé esa vaina. Yo no era un buen ingeniero y a mí siempre me decía el rector daba una clase magistral, decía, ustedes estudiaron esto, ustedes tienen que trabajar en esto. Ustedes tienen que trabajar en lo que estudiaron. Entonces yo me busqué un trabajo en Bogotá, donde a mí me nombraron como líder de diseño de nuevos productos. Entonces yo me gané a toda la gente en la empresa, la gente me quería full, los clientes me querían full, pero el jefe, el dueño de la empresa, me empezó a llevar todos los viernes, de repente, después de llevar un año en esa empresa, todos los viernes a conferencias de másters, o sea, de másters en administración de empresa. Y lo que tenían en común era que todos eran en el exterior. Y yo como al cuarto que me llevó, a la cuarta conferencia esa, que lo que hacen es tratar de venderte un máster, yo cogí y me pregunté, este man, ¿para qué me está llevando a esto? O sea, si yo me inscribo en un programa de esto, me voy de la empresa. Y yo le dije, Manuel, ve, te tengo que hacer una pregunta, loco. O sea, dime la verdad, ¿tú por qué me estás trayendo esta vaina? Y el man me dice, mira, te voy a ser sincero. Tú de ingeniero te mueres de hambre. No puede ser. Y esa vaina fue un golpe, viejo Beto, porque, fue madre, 5 años estudiando cálculos y todas esas vainas para que uno le digan que uno no sirve para lo que estudió. Sin embargo, yo hoy agradezco esa vaina, porque si ese man no me lo hubiera dicho en la cara, probablemente yo todavía estaría siendo un ingeniero súper mediocre. Y yo le dije, dime para qué sirvo. Y me dice, no, tú eres bueno con la gente, tú eres bueno hablando, tú eres bueno en las partes humanas, en la parte comercial. Vete a estudiar esta vaina. Y así acabé yo en Madrid estudiando un máster. Yo no sé cuánto tiempo tengo para responder esta No, pregunta, pues pero... tómate todo, adelante. Ok, entonces yo llegué a Madrid, hice un máster en el IE. Yo tenía 24 años. Yo estaba súper pelado. Yo terminé esa vaina y dije, yo vuelvo a Colombia después de esto a montar empresa. Pero me ofrecieron un trabajo en una consultora en temas de innovación estratégica. Y a mí la parte de innovación y estrategia empresarial sí que me gustaba. O sea, porque aunque la gente no lo crea, eso tiene mucho de la parte humana de entender al cliente, identificar los problemas de los clientes, porque la semilla de la innovación son los problemas y no las ideas. El bombillito con lo que mucha gente asocia innovación no es innovación, innovación es solucionar problemas. Innovación requiere más de análisis, de persistencia, de trabajar en equipo con otras personas para solucionar un problema que de creatividad, de entender bien los problemas. Entonces yo empecé a trabajar en esa vaina y a mí en eso sí me iba bien, ¿sabes? Porque eso era mucho de acción comercial, de interactuar con clientes y yo allá trabajaba con gente de muchas partes del mundo. Aquí estoy complementando la historia de cómo salió lo del libro. Imagínate, yo tenía un combo de amigos de México, de Uruguay, de Argentina. Esa vaina parecía las Naciones Unidas y nos reuníamos todos los domingos en un café de Starbucks a echar chismes en la mañana a desayunar en Madrid. Era en la calle Fuencarral, no sé si conocen, en Madrid. Sí, sí. Ahí había un Starbucks en una esquina y todos los domingos sagradamente todos nos reuníamos ahí a echar cuentos. Y resulta que era un domingo de agosto.
Ustedes saben que en agosto es verano y la mayoría de gente se va para la playa. Yo no me cogía las vacaciones en agosto para poder cogerlas en diciembre y venir aquí a visitar a la gente. Entonces, yo estaba ahí y solamente había otro compañero, un mexicano, que hacía la misma que yo. Eduardo se llamaba el pelado. Entonces llegamos y eso estaba súper aburrido porque éramos solo dos y Madrid medio vacío, además. Y vamos a Eduardo, échate un cuento, man, que está muy harta. Y me dice, Ambrad, imagínate, tú no te imaginas lo que me pasó esta semana, weón. Yo, ¿qué te pasó, loco? Imagínate que el lunes conocí una pelada divina. A mí me encanta y yo creo que yo también le encanto a esa vieja. Pero no sabes lo que me hizo esa desgraciada ayer. Y yo, ¿qué te hizo, Eduardo? Me dice, yo estaba ahí, tirado en el sofá, viendo un partido del Real Madrid, feliz de la vida, cuando de repente me llama y me dice, Eduardo, ¿qué haces? Y él le dice, no, nada. ¿Por qué no hacemos un plan? Yo estoy aquí con una amiguita, le mando foto de la amiga, invítate a un amigo y armamos una rumbita en tu casa, aquí tenemos una botellita de trago. Y el tipo se emocionó. Me dice, Ambrad, llame a Juan Carlos, otro amigo peruano, báñate, vístete, vente para acá, tal. Imagínate, Ambrad, estábamos los dos ahí sentados esperando a las viejas. 1 hora, no llegaban. 2 horas, nada que llega. No 3 horas, y yo, güey, madre, lo dejaron. Me dice, como a las 3 horas y media. La desgraciada no fue capaz ni de llamarme. Me manda un mensajito y me dice, mira, Eduardo, ya nos dio jartera, ya no vamos a ir a tu casa. Mira tú esa vaina. Y yo, güey, puta, Eduardo, ya te la aplicó, man. Cuando de repente estamos hablando y le empieza a sonar el celular al pelado. ¿Ustedes quién creen que era? Estaban llamándolo. La pelada. Y el huevón sale corriendo a coger el teléfono, a contestar. Y yo le agarro así la mano y digo, no contestes, manique. Y me dicen, Brad, voy a quedar como un inmaduro por tu culpa. ¿Cómo no le voy a contestar? Y yo le digo, que no le contestes ahora no significa que no le dejes contestar. Y me pregunté, ¿y qué hago? Y yo, espérate como 3 horas y media. Y le manda un mensajito y le dice, mi amor, estaba muy ocupado, no te pude contestar por esa... ¿Qué? No entiendo, te vas a tirar mi relación con esta play. Yo, no seas iluso, tú no tienes ninguna relación ahí, me dije, ¿qué te pasa? Y el man imputado. Cuando a mí de repente se me ilumina la mente y se me ocurre explicarle por qué se tiene que comportar así con una metáfora. Yo le dije, mira, Eduardo, que los seres humanos somos como los delfines. Y el man me dice, ¿cómo así que como los delfines? Imagínate que tú eres un adiestrador de delfines. Ustedes han ido al SeaWorld, a esta vaina, bueno, a las Islas del Rosario, al show de delfines. Imagínate, Eduardo, que tú eres un adiestrador de delfines y tienes un delfín ahí en el delfinario. ¿Tú qué quieres que haga el delfín? Y me dice, no, nada, que me salude, que juegue con la bolita, que tire por el que haga el show. Yo, listo. ¿Y qué tienes tú como adiestrador para convencer al delfín de que haga el truco? Y me dice, no, pues lo que tienen los adiestradores es un baldecito con pescaditos. Y yo le dije, mira, Eduardo, si tú le contestas desesperado, después de lo que te hizo ayer, es como si tú fueras un adiestrador de delfines y le dieras todo el balde de pescado del delfín antes de que haga el truco. ¿Qué va a aprender el delfín? Y dice, no, pues que va a recibir lo que quiere sin necesidad de hacer el truco, sin necesidad de hacer lo que yo quiero que haga. Y me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y yo me seguí inventando, huevona. Yo le dije, mira, tú tienes que hacer 2 cosas. Tú tienes que aprender a aguantarte el impulso y darle el pescado de a poquitos, de a pedacitos, dosificarle tu pescado. Y lo segundo que tienes que hacer es incrementar el valor de tu pescado, hacer que ese delfín se muera por comerse tu pescado y no el del otro poco de adiestradores que hay en el delfinario. Y el man se queda pensando, man, y dice, puta, en verdad, se me ocurrió una idea. La voy a aplicar, pero si no funciona es tu culpa. Fin de semana siguiente, ya habían llegado el poco de compañeros de todas partes de vacaciones. Esa vaina estaba llena en el Starbucks de Fuencarral y el Eduardo no aparecía. Man. Y ese man era el que llegaba de primero a toda esa reunión y todo el mundo, ¿qué le habrá pasado a Eduardo? Cuando de repente lo vemos viniendo por allá, con una sonrisa de oreja a oreja, y se me para enfrente y me dice, güey, puta, Brad, esa estrategia del delfín funciona. El delfín acabó haciendo más trucos de lo que le estaba pidiendo que hiciera. Y todo el mundo empieza a preguntarme, ¿cómo así? ¿Qué delfín es? Este man se inventó una estrategia súper buena para enfrentarse a gente manipuladora. Cuéntale la estrategia del delfín. Yo, marica, yo no me inventé nada. Yo te expliqué con una metáfora cómo tenías que comportarte. Pero entonces le expliqué a todo el mundo y todos lo empezaron a aplicar. Mira, con los hijos, con el jefe, con los clientes. La estrategia del delfín empezó como a coger forma entre todos. Esa vaina, amigos míos que llevaban 10 años sin novia,
empezaron a andar con 2 viejas, con 3 viejas. O sea, el que no podía con el hijo malcriado tenía el hijo dócil. El que no tenía una buena relación con el papá porque lo manipulaba la mamá empezaba con... O sea, la vaina empezó a funcionar. Y a mí, estos manes me decían, man, que tienes que escribir un libro sobre esta vaina. Y yo nunca he escrito un libro, güey. Claro. Yo vengo en un colegio en que nos enseñaban entonces todo en inglés. Sí, es verdad. Y yo no sabía ni poner tildes casi. O sea, era terrible el español mío. Y un día dije, bueno, voy a darle gusto y me puse a escribir. Me puse a escribir el libro y me enganché con la vaina. Me empezó a gustar la escritura. Y me encerré todos los fines de semana durante 6 meses a terminar el libro. El libro se llama La estrategia del delfín. Entonces yo me fui a la oficina, imprimí 10 copias en la fotocopiadora de la consultora y se lo pasé a compañeros del trabajo para que me ayudaran a corregir la ortografía y toda la vaina. Y todos me quisieron ayudar menos una pelada. Yo a la pelada llegué con el libro y le dije, oye, ¿me ayudas a corregir? Y me dice, yo no me voy a leer esa porquería. Y yo, ¿por qué? Y que porque es una mierda que te inventaste tú para manipular a las mujeres. Me dice. Y yo le dije, si tuvieras cómo aplican esto las mujeres, que son más hábiles para este. No me lo voy a leer. El caso es que no se lo leyó, pero otro compañero que sí se lo leyó me dijo, oye, me encanta tu libro, déjame dárselo a mi mamá. Y yo, ¿quién es tu mamá? Mi mamá es la secretaria del director editorial de una editorial que se llama Aguilar, no sé si le suena, de Santillana, que hoy es de Random House. Y yo le dije, ¿pero y ella qué? No, si a ella le gusta, ella se lo da a su jefe, que es el director comercial. Y él, si le gusta, pues se lo da al director editorial, que es el que toma la decisión de publicarlo. Y yo, mira, yo escribí esto por complacer a mis amigos. Yo no lo escribí para publicarlo. Pero resulta que la vieja se lo leyó y le encantó. Se lo dio al director comercial y lo empezaron a aplicar para vender libros. Y empezaron a vender más libros con la estrategia del delfín. Y un día yo estaba sentado ahí tranquilamente en mi casa y me llama alguien, número X. Y yo, aló. Alejandro, soy Pablo Álvarez, director editorial de Aguilar, Santillana. Acabo de leer tu libro, ven mañana a mi oficina. Y yo, marica, ¿qué es esta vaina? Puta. Yo, un desconocido, man, un colombiano allá en Madrid, weón. Nunca me imaginé esa vaina. Llego allá a la oficina y el tipo me pregunta, oye, ¿a ti cómo se te ocurrió esta vaina? Y yo le eché el cuento que les acabo de echar y me dijo, me encanta esa vaina. Que esa vaina, me dijeron, tenemos que dárselo a algunos de nuestros autores conocidos porque a ti no te conoce nadie. Y se lo dieron a un man que se llama Alex Rovira. Yo no sé si ustedes conocen a Alex Rovira. Se lo mandaron a 3. A Elsa Punset, que es la hija de Eduard Punset. A Mario Alonso Puig, no sé si a Mario Alonso Puig y a Alex Rovira. Y Alex Rovira fue el primero que respondió y llamó a la editorial y le dijo, mira, yo no quiero escribir una reseña, que es lo que pone atrás del libro. Y me llaman, no, es que Alex no quiere escribir la reseña. Y yo, ¿pero por qué? ¿No le gustó? No, es que le encantó, quiere escribirte el prólogo del libro, claro. Quiere apadrinarte. Y imagínate, yo paso de un desconocido a que una editorial famosa me quiera publicar, a que el tipo que vendió el libro más vendido en self-help, en autoayuda, en español, que se llama La Buena Suerte. Para los que no lo conozcan, les recomiendo, ese libro es espectacular. Es el libro más vendido en autoayuda en la historia en español. La Buena Suerte, de Alex Rovira. Espectacular. Quiera apadrinarme. Y güey, madre, ese libro salió en España a la venta. Yo tenía cuña en la radio. A mí me empezaron a invitar a los programas de radio. Yo pasé de un momento a otro. Digamos que yo no sé si eso se llama suerte o qué. Sí, te iba a preguntar, ¿crees que fue un golpe de suerte o de pronto que pucha, esos 6 meses que me estabas diciendo que te demoraste ahí, de pronto, yo creo mucho en la ley de la atracción, o sea, de pronto tú sí empezaste a atraer estas cosas sin buscarlas, pero porque te clavaste 6 meses con un esfuerzo y una intención ahí atrás, que mira que el universo se manifestó, pienso yo, no sé si piensas igual. Mira, yo no soy experto en este tema. Es más, hace poquito me llamaron de Blue Radio porque nosotros tenemos contacto con muchos medios de comunicación y nosotros en Mentes a la Carta, que ahora les cuento un poco de qué se trata, tenemos más de 5,000 conferencistas expertos en todos los temas. Y me dijeron, búscanos a alguien que hable sobre la suerte. Y ahí en la oficina buscaron a alguien y lo recomendaron. Yo me oí la entrevista porque yo de verdad quería saber y pues en el libro La Buena Suerte habla mucho de eso. Pero ¿qué creo yo? Yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que es una combinación de cierto talento, cierto atrevimiento, porque la mayoría de gente dice, yo qué me voy a poner a hacer eso, y yo no sirvo, qué pena, qué vergüenza.
atrevimiento también para dárselo a un montón de gente, porque mucha gente escribe libros y no se los da a nadie, Sí, no se atreve no quiere poner allá a afuera, compartirlo o a sí, pedir sí. ayuda. Y yo creo que es que se junten como una serie de cosas, y yo sí creo que hay parte de suerte y de ley de la atracción, o sea, de tener la actitud correcta atrae las cosas correctas. Y el libro salió publicado el 12 de febrero del 2012. Ya tiene más de 11 años. Yo tenía 29 años en esa época. Estaba en radio, en televisión, en todas partes. Y ahora les termino de contar el cuento. ¿Se acuerdan la pelada que me dijo que no iba a leer el libro? Sí. ¿Quieren que lo termine ya o Sí, lo ya, termino no, después? dale. Pues resulta que esa hijo de madre pelada a mí me dejó tramado con ese cuento de que no iba a leer el libro. Entonces yo empecé, ¿hasta qué se cree? No sé qué, tan, y empezamos a hablar y la pelada me empezó a enredar y ya éramos novios y yo le decía, ya léetelo, ya te hice el truco. Realmente acabas de comprobar que funcionó. No me lo voy a leer, yo nunca me voy a leer tu libro. Y a mí me invitaron en la Feria del Libro de Madrid, la hacen en el Parque El Retiro. O sea, el Parque El Retiro muy grande que hay en el centro de Madrid. Y yo estaba todo corroncho porque me invitaron a firmar libros. Y yo, hijo de madre, yo soy un autor ahí firmando libros, no sé qué. Había una fila de gente para los libros cuando de repente levanto la cara y era la pelada. Y me pone un libro enfrente y me dice, ¿me lo firmas? Y yo le digo, ¿tú no es que no te lo ibas a leer? Y me dice, tú eres un idiota. Yo me lo leí desde el primer día y te lo he estado aplicando. Qué buena. Full circle todo el momento. Full circle, todo el momento ahí, literal. No, chéverísimo. Yo que quería comentarte que primero, qué bacano que hayas tenido como que esa experiencia y en torno a lo de suerte que estábamos hablando ahorita. Siento que, por un lado, el mundo ya estaba listo para recibir lo que tú estabas por poner en esas páginas. Por ese lado creo como en un poquito de determinismo en términos del universo. El mundo ya estaba preparado para recibir la teoría del delfín. Pero al mismo tiempo tú tuviste que empujarte esos 6 meses, ese cuarto, esos fines de semana escribiéndolo. Entonces, creo que escuché a alguien hablando sobre la suerte una vez como si fuera como cuando vas a hacer surf. Como que tienes que tener el suficiente talento para poder ride the wave, para poder montarte en la tabla. Tienes que saber montar la tabla. Pero al mismo tiempo tienes que contar con la suerte que ese día esté en la ola. Total. Esa es la combinación de ambas cosas. Es la preparación y el talento, pero al mismo tiempo la oportunidad y el momento que lo determina, cosas que están afuera de nuestro control, diría yo. Pero para meter una cuña ahí, yo quería preguntarte sobre algo específico y es de todas las cosas que muy seguramente malinterpretamos o la gente malinterpreta de los temas de innovación que tú te gusta hablar y trabajar. ¿Cuál en tu opinión es una de esas que comúnmente escuchamos? Por ejemplo, ahorita mencionaste una que pensamos que la innovación es la creatividad y tú dijiste, no es lo mismo. Pero quería preguntarte tu opinión, ¿cuál es una de esas cosas que comúnmente escuchamos que tiene que ver con innovación, pero que tú piensas que estamos completamente mal en esa opinión? Hay muchas cosas y hay muchos errores que las empresas cometen a la hora de innovar. Probablemente la primera es esa, confundir creatividad con innovación, porque la innovación requiere de algo de creatividad, pero no todo lo creativo que yo haga puede ser considerado una innovación. Pongo un ejemplo, yo me puedo disfrazar aquí de marimonda y salir a la calle y me estoy manejando en el carro disfrazado. ¡Qué creativo! Pero eso no es innovador, ¿me entiendes? O sea, para que algo sea innovador, alguien tiene que meterse la mano en el bolsillo y comprarme mi producto o mi servicio o mi forma de hacer algo, porque yo también puedo innovar en la forma como hago las cosas, como me comunico, como negocio, por encima de cómo lo hacen otras personas. Y eso es muy difícil de lograr cuando nosotros no somos capaces de enamorarnos de los problemas. Eso es clave. ¿Qué pasa? Enamorarse del problema. Enamorarse del problema es clave. Los grandes empresarios, por el general, los que hoy son grandes empresarios, empezaron con una idea innovadora para resolver un problema que nadie estaba resolviendo en ese momento. Entonces la gente confunde, por ejemplo, tecnología, sofisticación. Voy a montar una inteligencia artificial, entonces eso es innovador. No. ¿Qué problema está resolviendo? Lo está resolviendo de forma más costo eficiente que otra persona o que otra empresa. Entonces ahí es donde está toda la ciencia de por qué la gente no asocia la parte humana con la innovación, y la innovación es totalmente humana. La innovación es de las pocas cosas
que las máquinas no van a poder reemplazar. Entonces, uno de los grandes mitos es eso. Si yo no me enamoro del problema, entonces corro 3 riesgos. Mira, el primero, crear algo que no da solución a absolutamente nada. Entonces, creativo probablemente, más no innovador. Lo segundo, dar solución al síntoma, más no a la enfermedad. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando vemos, detecté este problema, pero lo que detectaste al inicio es el síntoma. Entonces, es como si tú para cualquier dolor de cabeza siempre te tomas un Advil. Pero tú llegas al médico y le dices, doctor, a mí me duele la cabeza. ¿El doctor de una vez te da una receta médica? No, ¿verdad? El doctor te hace preguntas, te examina, te manda exámenes, trata de buscar qué te está ocasionando ese dolor de cabeza, porque puede ser un aneurisma, puede ser que tienes hipertensión, puede ser que tienes guayabo simplemente, y no todos se tratan igual. Entonces, decía Einstein, no soy más inteligente o no soy tan inteligente como la gente cree. Solo soy capaz de quedarme más tiempo con los problemas. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Quitling, que dice que si tú eres capaz de escribir un problema detalladamente, ya tienes más del 50% de la solución. Entonces, por lo general vemos el problema o lo ignoramos porque quejarte del problema y dice, no me venga con problemas, véngame con soluciones. Y no vemos que hay una oportunidad o no nos quedamos el tiempo suficiente para encontrar qué es lo que está generando ese problema. Y luego en innovación hay otro tema que es bien interesante, y es que la innovación es de prueba y error. ¿Ok? Cuando yo hago un plan estratégico para un banco, yo digo, voy a poner un banco ahí, yo puedo hacer un estudio de mercado y puedo más o menos proyectar cuánto voy a vender, porque yo ya tengo otras sucursales y yo con datos del pasado puedo predecir el futuro. Con la innovación yo estoy dando una solución totalmente nueva a un problema que nadie ha dado. Entonces yo tengo que probar varias veces hasta que encuentre una solución realmente viable. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda con la primera solución que se les ocurre y empieza a invertirle a esa solución tiempo. Piensen en emprendedores, amigos de ustedes, que están ahí estancados. Empiezan a invertirle tiempo, esfuerzo, dinero y dolor. Tiempo, esfuerzo, dinero, dolor. Y entre más tiempo, esfuerzo y dinero, es como si una pareja, a una novia le invierte mucho tiempo, esfuerzo, entre más le inviertas, más te enamoras. Entonces, te enamoraste de la primera solución, que puede ser inviable, pero no hay nadie que te la quite de la cabeza. Mientras que si tú te enamoras del problema, profundizas en el problema y estás abierto a probar múltiples soluciones sin sentir despecho alguno a la hora de tirar algunas a la basura. Yo he visto comúnmente que la gente se enamora tanto de la solución que, pucha, se gastan son tercos, se gastan toda la plata del mundo, vuelven y le dan 3 vueltas a lo mismo, vamos por otros colores, pero quieren es su solución. Yo creo que es una parte muy egoísta también, es puro ego, ¿no? Yo inventé esto y eso tiene que funcionar, y están enamorados de sus soluciones. Es ego y es soberbia. Es soberbia de creer que yo propuse esto, entonces yo ya no me puedo echar para atrás. Mientras que tú ves a los empresarios innovadores exitosos, esos manes, se les ocurre una idea. ¿Y sabes qué hacen? Antes de tener el producto, el servicio creado, salen a venderlo a ver si alguien lo compra de verdad. Y después de que lo venden, ya saben que tienen que crearlo. Pero si tú te pones a crear el molde, a diseñar la silla, no sé qué, tal, después dices, güey, madre, ya le dediqué tanto tiempo y tanta plata a esta vaina, lo tengo que vender así nadie me lo quiera comprar. ¿Alguien te lo va a comprar? No te lo va a comprar nadie. Entonces es un tema muy de índole psicológico. Y hay otro mito de la innovación, y es ese mito del eureka. No sé si le suena el científico que se encierra en una a pensar durante días, de repente, eureka. Y esa no es la forma de innovar. Nosotros hacemos un ejercicio con empresas que vamos a asesorar. Por ejemplo, estamos con el equipo directivo de la empresa y un ejercicio y les digo a cada uno, evalúate de 1 a 10 en nivel de innovación. Entonces yo te digo, Beto, de 1 a 10, ¿tú qué tan innovador eres? 8. 8, ¿y tú? Yo soy como un 5. Ok, siempre hay un sapo que se califica 10. Siempre. Siempre. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para demostrarle otro secreto a la innovación? Listo, desde antemano ya definimos un reto, un problema de innovación. Decimos, como eres un día de innovación, te vas allá a ese salón y búscale una solución solo. Y lo que esa persona no sabe cuando yo lo meto ya en el salón es que el resto nos quedamos trabajando en la búsqueda de la solución colaborativamente. ¿Ustedes de dónde creen que sale una solución más innovadora? Del equipo. Entonces, si alguien no sabe relacionarse y trabajar con otra gente, nunca va a poder innovar. Jamás va a poder innovar. Entonces pensamos que los más inteligentes, los más técnicos, y nombramos director de innovación el que más sabe de Excel o de Java o de ChatGPT, son los que van a innovar, y no.
El director de innovación de una empresa tiene que ser un relacionista, tiene que ser una persona que conozca mucha gente, que se nutra de gente como ustedes están haciendo aquí. De ahí es donde salen las grandes innovaciones. Yo quería preguntarte sobre un pasito un poquito más adelante dentro de toda esta fórmula y es, ahorita nos estás recalcando la importancia, primero, que si no estamos pensando alrededor del problema, es lo primero que tienes que estar haciendo, pensar alrededor del problema. Pero cuando estamos pensando alrededor del problema, más bien, ¿cómo has aprendido tú, qué has aprendido a través de tu experiencia, cómo pensamos los problemas con mayor claridad? Porque yo siento que muchas de las personas yo veo con mucho entusiasmo y con ganas de dar soluciones creativas a los problemas que enfrentan dentro de su día a día, pero siento que no han pensado con 100% claridad y profundidad ver el verdadero problema y cómo se entiende. Quería preguntarte cómo piensas tú que vamos a pensar con más claridad y qué has aprendido de todo tu proceso en design thinking, en enfoque de problemas sobre esto. Lo primero, nosotros categorizamos los problemas principalmente en dos tipos de problemas. Problemas técnicos y problemas que requieren de innovación. Entonces, un problema técnico es, por ejemplo, se nos daña este micrófono. Nosotros nos vamos a poner a innovar para arreglar el micrófono. Vamos a buscar a un experto, un técnico en micrófonos. Entonces, mucha gente no se toma el tiempo de ver si es un problema técnico que requiere una solución de un experto o si es un problema que es de innovación, que ¿cómo los detectas? Son problemas que generan conflicto persistente, o sea, que han tratado de darle solución y siguen y siguen y siguen, o que han desencadenado en una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vuelven a jugar las emociones humanas. Esos son los problemas que nadie quiere. Uy, qué pereza pensar en esa vaina. Los grandes innovadores son capaces de ver en esos problemas que generan estrés, tensión, conflicto persistente, crisis, oportunidades para innovar. Entonces, lo primero es ser consciente de que tengo que tener paz mental y trabajar mis emociones si quiero innovar, diferenciar esos dos tipos de problemas. Y luego ser capaz de quedarme el tiempo suficiente, como decía Einstein, con esos problemas, rodearme de gente y ojalá sea gente diversa, no solamente expertos en esa temática, sino gente diversa para buscarle solución al problema. Entonces, saber clasificar, saber diferenciar, saber tomar el problema, saber rodearme de gente diversa y tener la paz mental suficiente para preguntarme muchas veces la pregunta mágica, que es ¿por qué? O sea, tengo el problema y para encontrar cuál es la enfermedad, yo tengo que preguntarme un montón de veces ¿por qué? ¿Por qué? Las veces que sea necesario y plantear bien el problema. Cuando ya tú planteas bien el reto, cuando encuentras la enfermedad, tienes más del 50% de eso solucionado. A mí me parece súper, súper, súper clave esto que tú estás diciendo de diferenciar entre los diferentes tipos de problemas y también de la parte que tú dices que también tiene que haber una relación interna, emocional, cuando uno está hablando de innovación o de emprendimiento. Y esa era una parte que también quería aprovechar para preguntarte y es, aquí te lo voy a robar de una de tus conferencias que estaba viendo el otro día, pero tú mencionas un ejemplo y es que tenemos una creencia cultural bastante definida que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Fue un ejemplo que tuviste en una de tus conferencias. Yo quería hacerte la pregunta de que cuando se trata de innovar o se trata de emprender, hay una parte que involucra un cambio, un quebrantamiento, una revolución de estos sistemas de creencias. Primero de todo, ¿cómo lo hacemos a nivel empresarial y qué has aprendido tú de hacerlo a nivel empresarial? Y segundo, y más importante que quería hacer la pregunta es si sientes tú que primero tiene que haber un cambio a nivel personal e individual para que después podamos transformarlo a nivel sociedad o a nivel más grande a través de empresas o a través de innovación o otra que sea el vehículo. El cambio que tiene que haber es brutal y es desde distintas perspectivas. Y es un cambio que conlleva a cambiar una cultura, ¿ok? Porque todas esas frases de mejor malo conocido que bueno por conocer, es mejor pájaro en mano que 100 volando cuando tenemos dos manos, cuando nos podemos inventar una vaina para agarrar más pájaros, ¿me entiendes? O sea, son frases y culturalmente nos limitamos muchísimo. ¿Cómo es? La curiosidad mató al gato, por ejemplo. O sea, entonces no seas Eso curioso. mentira, Después nos dicen que el gato tiene 7 vidas. Entonces es todo contradictorio, ¿me entiendes? Es aprender a cuestionarnos por qué nuestros antepasados culturalmente se comportaban así, que tendrán sus razones,
¿Será que eso todavía tiene vigencia? ¿Será que todavía es necesario que nos sigamos comportando de esa manera? En Colombia, por ejemplo, yo te pongo aquí a un colombiano y a un japonés solitos. ¿Ustedes quién creen que es más, que tiene más potencial innovador, el colombiano o el japonés? ¿Quién tiene más potencial de innovador? Sí, Pues, yo diría que el japonés por la disciplina cultural que allá tienen. Esos manes allá se cargan de algo. Otra persona te puede decir que el colombiano porque tiene muchísimos más problemas que No, resolver. y es más que de pronto puede ser más creativo. Sí, no sé. O O sea, sea, si tienes más problemas por resolver. solo el colombiano es más innovador. Pero lo que diferencia el colombiano japonés es la disciplina y el trabajo en equipo. Entonces, aquí nos han enseñado no a colaborar, sino a competir. Aquí hemos vivido en un mundo con un montón de problemas que nos ha hecho creativos para ganarnos la vida, ¿me entiendes? sobrevivir. Para sobrevivir. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos vivir todo el tiempo con miedo, peleando con el otro, tratando de clavarnos y de joder al otro por yo sobrevivir. Sino que tenemos que entender que, madre, con el talento que tenemos aquí, hasta para hacer cosas malas tenemos creatividad. Si utilizáramos eso para el bien y si aprendiéramos todos a unirnos por un propósito común y cambiamos esa cultura de competencia y de el vivo vive del bobo y esa vaina, por unirnos y trabajar juntos, podríamos ser una potencia innovadora mundial brutal. Pero aquí somos también muy fáciles de dejar manipular. Y aquí hay líderes muy hábiles que lo que quieren es dividir, porque a ellos les sirve eso, a nadie más les sirve esa vaina. el sistema le sirve tenernos separados para tener siempre el poder y el control. Así es. Alex, ahorita hablaste y dijiste la palabra miedo. Y quiero enfatizarme un poquito, que es uno de los temas preferidos míos, que estoy cansado de que todo el mundo esté cagado del susto por hacer las vainas y nadie se atreve en esta vida a emprender y a innovar y a hacer cosas. El miedo al fracaso, ese gran diablito y esa vocecita mala que nos dice no hagas, qué pensarán de mí, el de al lado sí, el de al lado no. Entonces, en tu experiencia y ya las cosas que has vivido, digamos que, ¿cuál fue el momento en donde más sentiste miedo y cómo lo combatiste? ¿Cómo le ganaste y fuiste capaz de, hey, esta vaina yo me voy a lanzar y no me importa nada, no voy a esperar resultados? O sea, cuéntame un poquito tu experiencia frente al miedo. ¿Sabes? Que yo he tenido tantas experiencias de ese tipo y cada vez que surge una de esas experiencias yo ya sé que es un momento de saltar adelante. O sea, yo te podría contar un montón de ese tipo de experiencias, pero me he hecho aquí 3 horas y no una hora. Pero mira, el tema del fracaso es otro tema cultural. Yo tengo una frase que tú la viste en el libro, es no sobresalen los mejores. Que siempre nos han enseñado, tienes que ser el mejor, no sé qué. Sobresalen los mejores, sobresalen los que se atreven a ser diferentes. ¿Ok? Y yo le pregunto a la gente en las conferencias, para ustedes, no sobresalen los mejores, sobresalen quienes se atreven a ser diferentes. ¿Cuál es la palabra para ustedes más importante de esa frase? No sobresalen los Mejores. mejores. Sobresalen quienes se atreven a ser diferentes. Yo creo que atreverse es la palabra más Atreverse. importante. Sí. Porque mucha gente piensa que es diferente. Porque muchos tenemos ideas diferentes, pero no nos atrevemos. Y no Por nos el miedo. atrevemos porque nos da 2 tipos de miedo. El primero es el miedo ¿El qué a la dirán? crítica, al ¿Qué bullying, dirán? al que dirán. Y el segundo es el miedo al fracaso. Y un innovador nunca debe tener miedo al fracaso porque la innovación al fracaso no es más que un paso más. Ustedes vieron la historia de Thomas Alva Edison que probó más de 1000 prototipos hasta que encontró, podrías decir, fracasó 1000 veces, ¿no? Fueron 1000 pasos hacia mi invento. Entonces en nuestra cultura hay full miedo a fracasar. Sí. Full miedo a fracasar. Pero eso viene desde la casa, María, porque fíjate que estaba viendo una anécdota en un podcast en donde un padre de familia enseñó a sus hijos a que emprendieran, a que hicieran desde pequeñitos, no sé qué vaina. Iban al colegio y los pelados iban y siempre venían como tristes o con el miedo de que el qué dirán los amiguitos y tal. Y resulta que el papá utilizó una estrategia de que fracaso que en la mesa dijeran en las noches en la comida, se lo celebraban como si fuera un éxito. Entonces, entre más fracasos, más le celebraban y más le regalaban y la autoestima. Entonces, ¿qué se acostumbraron a los pelados? A fracasar y hacer sin esperar nada. Y tienes que ver hoy en día quiénes son esas personas por perderle ese miedo al fracaso.
personas que tienen empresas, dueños de equipos de fútbol, o sea, me dieron los nombres, pero no sé, dueños de equipos de fútbol deportivos de la NFL, dueños de agencias de viajes, o sea, todo tipo de emprendimientos que ya mayores, pero porque desde casa le enseñaron a que el fracaso es celebración. En cambio, nosotros nos regañaban y nos Sí, jodían, sí. y ¿me entiendes? Entonces, Nos hacían sentir culpa. Y eso hace que no nos atrevamos y que vayamos por el camino seguro. ¿Sí me entiendes? Que ¿para qué vas a arriesgarte? Porque mejor malo conocido que bueno por conocer. Si toda la vida lo hemos hecho así, ¿por qué tú no lo vas a hacer así? Y lo cierto es que el mundo cambia. El mundo cambia y si tú te pones a ver, por ejemplo, tú que hace poco te graduaste de la universidad, el mundo laboral está jodido para la gente que sale de la universidad. La universidad se quedó arcaica y me odiarán los profesores por decir esta vaina. A mí Pero, también me odian, no te preocupes. sí. Yo también digo lo mismo que tú, dije la misma frase. Pero es que vamos a ver, o sea, lo que había que aprender antes no es lo mismo que hay que aprender ahora y los pensums no han cambiado y seguimos aprendiendo un montón de vainas que realmente nos sirven para la vida. Entonces después le echan la culpa a las empresas, que malos sueldos pagan, que no sé qué. Pero si me entregas talento humano que no me sirve para nada, o sea, prácticamente tengo que empezarlo a educar de cero. A mí, ¿por qué me vas a exigir que yo pague sueldos altos? Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos están sirviendo ahora y si a nuestros hijos les enseñamos lo mismo, estamos equivocados, estamos jodidos. Sí, Entonces, me encanta esa estrategia. Uno tiene que permitir que la gente se atreva, fracase, intente nuevamente y aprenda de los fracasos, porque si no fracasamos, no vamos a llegar a y ningún lo lado. celebremos. Yo invito a la Celebremos. gente que celebremos los fracasos y que lo veamos como un aprendizaje, un mayor valor para ti. Total. Como yo veo el mío. ¿Te acuerdas cuando Maturana decía que perder era ganar un poco? Pues tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Eso fue muy viejo para mi generación, pero creo que sí me acuerdo de ese quote. Maturana, Fue el un técnico de la selección, sí. del pibe y esos manes de Asprilla, y el man decía, es que perder es ganar un poco, porque el man aprendía de sus fracasos y fue de las mejores selecciones en la historia de nuestro país. Pero bueno, sí, porque yo creo que lo que estaba apuntando el señor Materana es que no se trata de sumar 3 puntos o no sumar 3 puntos. Creo que va un poquito más allá de eso. Pero bueno, yo quería preguntarte a ti en tu experiencia. Bueno, por lo que te escuché de la anécdota que nos compartías, fue más que todo el caso en donde la teoría te escogió a ti y fue a través de ti que se manifestó el libro y todo eso. Pero ¿cómo fue tu proceso marica, qué carajo, voy a sacar un libro, voy a ir en oración? ¿Cómo superaste el miedo a la comparación constante, al que dirán, lo que estábamos hablando ahorita? ¿Cómo fue tu caso? Esa vaina es complicada porque, a ver, yo era un pelado y tuve un montón de críticas. Obviamente, era mi primer libro y la gente erudita y que lee siempre va a tener una crítica para y esto es una bobada, esto es una simplicidad. Sin embargo, yo creo que el éxito de la estrategia del delfín está en su simplicidad. Porque la gente cuando se está enfrentando a alguien ya dice, yo soy delfín, tú eres adiestrador, o tú eres adiestrador, yo soy el delfín, tú quieres mi truco, yo tengo el pescado o tú tienes el pescado que yo quiero. Y la gente fácilmente se hace un framework mental y empieza a entender cómo pueden incrementar el valor del pescado y cómo pueden dosificarlo y gestionar sus emociones. Pero tú ver una calificación de 1 estrella y gente diciendo porquería de libro, Sí, te que no entiendo. sé qué. Es parte del proceso, ¿no? Entonces hay gente que lo amaba y había gente que lo odiaba. Entonces yo, ¿qué le digo a la gente? Mira, es mejor que te critiquen a que no digan nada de ti. Y tienes que saber gestionar bien tus emociones porque si al principio yo ya no, a mí no me importa ya, la verdad. O sea, ya. No, ya que... Puedes decir que en este momento en verdad ni te suma ni te resta lo que la gente opine del trabajo. Eso sería muy, muy soberbio de mi parte también, porque uno sí tiene que escuchar y tiene que saber a quién escuchar sobre todo. Uno tiene que saber qué opiniones tomar y qué opiniones no pararle bolas. Pero sí tener una coraza de aceptar. ¿Saben qué? Ese es otro problema que tenemos aquí en la cultura colombiana.
Somos súper hipócritas. Aquí de todo le decimos divino, te cuentas una idea, no es espectacular, no sé qué, pero después no vas y le compras nunca. No. ¿Sí me entiendes? O para salir encima de la persona y Sí, quedar no. bien. Ay, para que me digan, Hay una ay, qué aprobación. simpático. Sí, para tener la aprobación. Y el que critique y dice la verdad es un grosero. Mientras que criticándote, diciéndote la verdad, como el tipo que me dijo, tú de ingeniero te mueres de hambre, ay, que me hizo un favor. Entonces, debemos entender, sobre todo entre amigos, que debemos decirnos la verdad y no ser tan hipócritas, porque tenemos que ayudarnos. Un amigo no es el que te dice todo bonito, un amigo es el que te dice lo bueno y el que te dice lo malo. Alejandro, otro de los temas que hemos hablado hoy, que ha estado como transversal, es una de las diferentes habilidades blandas que han estado bastante de moda, ¿no? Las habilidades blandas son todas estas diferentes habilidades que son como, ¿cuál sería la definición? Yo voy a poner una y después tú me dices cuál sería tu definición de habilidades blandas. Mi definición fuera como que toda aquella habilidad que es beneficiosa para cualquier tipo de trabajo o para ejecutar alguna tarea, pero que no tiene que ver directamente con el funcionamiento de esa tarea, con el conocimiento estricto de esa tarea. ¿Más o menos? Tú eres más científico y más técnico que yo. Yo lo describiría como todas esas cosas que no pueden hacer las máquinas ni las podrán hacer jamás. Ok, me gustaría empujarte y retarte un poquito dentro de esa idea, porque yo creo que las máquinas de pronto sí van a ser capaces de algunas de las habilidades blandas, pero bueno, si quieres, vamos a mencionar algunas como pensamiento crítico, resolución de problemas, public speaking, teamwork, leadership. Pero hoy había una transversal bastante recurrente, y es el valor de contar historias. Hoy, casi que comenzaste echando una historia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he leído en la literatura como el condicionamiento humano, la antropología, que los humanos hemos desarrollado las historias como mecanismos, vehículos de transmisión de significado y sentido. Como hemos utilizado las historias para interpretar el mundo que está a nuestro alrededor. Pero ¿qué piensas tú? ¿Por qué crees que a los humanos nos gustan tanto las historias y conectamos tanto las historias? ¿Por qué tú decides utilizar las historias como una de tus formas de conectar? Mire, yo creo que las historias, a diferencia de los datos, de los conceptos, de las cifras, de lo que nos han enseñado en toda la vida, que es lo importante y lo que habla la gente inteligente, tienen algo y es que tocan las emociones. Y el cerebro recuerda aquellas cosas que lo emocionaron. O sea, tú cuando pasa una cosa del común, tal, imagínate tú vas a una conferencia y te sacan un Excel y unas gráficas y te empiezan a hablar de números, ¿de qué? ¿De a qué te acuerdas tú cuando saliste ahí? Del sueño De nada. Del sueño que te metiste. Del sueño que te metiste. Yo tengo una conferencia que se llama Cómo vender contando historias. Y yo empiezo la conferencia contando la historia que les empecé a contar a ustedes. Y cuando yo termino esa historia diciendo que creen que lo de la pelada, o sea, ¿qué creen que pasó con la pelada? Y todo el mundo, no, te casaste. Y yo, no, man, yo escribí otro libro porque a mí no me podían aplicar esto. Y escribí un libro que se llama ¿Cuánto vale tu pescado? Que fue mi segundo libro. Entonces yo les pregunto a todos, ¿quién quiere leer el libro? ¿Ustedes quién creen que todo el mundo levanta la mano? Entonces les pregunto, ¿qué les vendí? Y me dicen, un libro. No, un libro no, les vendí 2 libros. ¿Cómo se los vendí? Contándoles una historia. Si yo les hubiera dicho, no, miren, la estrategia del delfín es súper efectiva. 3 de cada 4 que la aplican tienen éxito con no sé qué, que no me lo compra nadie. O sea, la gente se siente identificada y emocionada con las historias. Y yo les digo, ¿saben de qué se van? Que ustedes salen de este salón y se van a acordar de la desgraciada, de Eduardo, del que me publicó el libro, de todos los personajes de la historia se van a acordar porque despertaron en ustedes una serie de emociones. Entonces, si nosotros somos capaces de crear y contar buenas historias, nosotros vamos a poder comunicar cosas complejas y vender sin que la gente se dé cuenta que estamos convenciéndolos de algo o que les estamos vendiendo algo, ¿ok? Porque cuando uno cuenta una historia, el cerebro baja la guardia, así como los boxeadores, y va entrando todo, y tú ahí le metes toda la información sin que se dé cuenta. Entonces, las personas que sean capaces de contar buenas historias van a ser mejores líderes, van a ser mejores vendedores, van a ser mejores comunicadores. Y es algo que la materia de relleno del colegio, ¿sí? No, la vaina que no es tan importante es cálculo. Eso de pronto no tanto mejores, sino que van a impactar más por lo que tú dices que entra a las emociones de las personas.
Puede haber alguien mejor presentando y hablando y más public speaking y todo, pero si no llega la emoción, Pero eso, yo diría que eso no es mejor. O sea, Ahí está. es mejor... mejor ver- resultado. O sea, es el mejor para- el resultado. Sí, exacto. Yo lo que diría era como que simplemente decir como que el mejor para mí sería quien sabe este tipo de conocimiento. Quien no sabe este tipo de conocimiento se le está olvidando mitad de la ecuación. O no mitad, pero una parte importante Mira, de la que ecuación. volvemos a la frase, no sobresalen los mejores, sobresalen los diferentes. Entonces todos estamos empecinados por ser los mejores, por sacar la mejor nota, por no sé qué. Por Y vender más la libros. gente que más vende y que más recuerda es la gente diferente. Piensen en gente diferente. Por eso es que yo digo que es Sí, Alejandro, mejor. Es mira. mejor Ya. impactar y o sea, no ser el mejor en las habilidades, sino impactar. Así es. Exacto. Así es. Entonces hay una filosofía detrás de todo esto, de estas habilidades blandas, que yo he tenido un sueño toda la vida y es montar una universidad que sea enfocada en habilidades blandas. Una universidad totalmente diferente a otras universidades donde enseñan a vender, donde enseñan a comunicar, donde enseñan a negociar. Imagínate a ChatGPT negociando por ti. O sea, esa vaina no tiene... Uno para negociar tiene que se quiere sentarse con la persona, ganarse la confianza, tomarse un Cafecito. vino, whisky, un café, lo que sea. Son las habilidades humanas, las humanidades. Que, como su nombre lo dice, no van a poder ser fácilmente reemplazadas por la máquina. Yo los invito a hacer un reto. Entren a ChatGPT y pídanle que escriba un cuento sobre cualquier cosa. Van a ver el cuento tan aburrido que escribe ChatGPT. Hagan el experimento. Crear historias es una habilidad blanda fundamental. Chéverísimo, chéverísimo. Yo, a nivel anecdótico, ahora que mencionaste esto de tu universidad de habilidades blandas, yo en 10º semestre antes de graduarme di una clase que era una electiva en Derecho que no tenía nada que ver con Derecho. Shout out al profesor Pablo Rey. Se llama Power Skills y era sobre habilidades blandas. Y fue la mejor clase que di en toda la universidad. Creo que hasta mis clases de Derecho no fueron ninguna tan buena como esa. Y hablamos sobre el valor de contar historias, hablar con las personas. Y un tema que quería también preguntarte a ti, porque es algo que me toca aplicar a mí y a todos nos toca aplicar, y es el tema de conversaciones difíciles. A veces tenemos que tener conversaciones complicadas, ¿no? Con la pareja, con la esposa, con el coworker, con el jefe. ¿Qué has aprendido tú sobre cómo manejar las conversaciones de temas difíciles con personas? ¿Qué tips nos das? ¿Qué sabes sobre esto? Mira, por ejemplo, hay varias cosas. Lo primero, tenemos que saber que a veces, creyendo que con algo le vamos a hacer daño a alguien, le hacemos un bien. A mí me han echado de 3 trabajos en mi vida. Y han sido, en ese momento es duro, pero han sido los 3 momentos mejores de mi vida. O sea, los 3 momentos que mejores consecuencias a largo plazo han traído para mi vida. Entonces, por ejemplo, a veces creemos que hay que pesar, echar a este empleado, no sé qué. A veces una persona que no tiene el impulso necesario para irse, que no se siente cómodo, que no está bien y que echándolo, al principio estar emputado contigo seguramente, pero después te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Entonces, tengamos siempre presente cuando tenemos que comunicar algo difícil, no es lo que va a pasar a corto plazo, sino el bien que yo le voy a hacer a esa persona a largo plazo. Y lo otro es atreverse, o sea, no postergarlo, no procrastinarlo, hacerlo lo más rápido, lo más pronto posible antes de que la bola de nieve crezca. Y si lo haces contando buenas historias, es mucho más fácil. Yo acabo de sacar un libro, me acaban de publicar un libro que se llama Tóxicamente. Y son 40 historias para contarle a personas tóxicas. Ya les doy los cuentos armados. Son cuentos que tú le puedes echar a un grupo. Por ejemplo, tú tienes un grupo de empleados, digamos 10 empleados, y sabes que uno tiene cierto problema. Tú puedes, para esa conversación difícil, en vez de hablar solo con él, venga, les voy a contar una historia y se la cuentas a todos. Y estoy seguro de que el que tiene que escucharla, la va a escuchar y no se va a dar por aludido como que este me está diciendo que soy un soberbio, o que soy un envidioso, o que soy un codicioso. No. O que estoy siendo un flojo en mi trabajo. O que estoy siendo un flojo en mi trabajo. O que... que, no, va a escucharlo y le va a quedar el mensaje. Entonces, contar historias también es súper potente. Esa es una buena estrategia, como buscar formas indirectas de tener las conversaciones, porque hay veces que siento yo que, yo diría yo que la mayoría de las personas, y no sé si es una opinión que aquí pues compartamos todos, pero yo siento que la mayoría de las personas paran un momento antes de tener esa conversación porque sienten que de pronto el tema es tan difícil que de pronto la otra persona va a sobrereaccionar
o se va a molestar o lo que sea. Pero hay veces que la forma en que tú presentes esta conversación o la forma en que tú pongas este tema sobre la mesa es muy importante. Yo quería también a mí me gusta mucho, a mí me gusta hacer preguntas abiertas, ¿sí me entiendes? Como, ¿qué piensas tú sobre esto? Como que, oye, mira, yo sentí esto, ¿cómo te sientes tú? ¿Sí me entiendes? Es una buena forma de acercarte a las personas y otra vez volver a conectar, porque una de las lecciones también de lo que hemos hablado hoy es que se trata más de todo de conectar con las personas y de entender más que todo como que la situación, que el fondo, la forma, la inteligencia, todo eso lo demás. Entender por qué está pasando esa persona, porque a veces se está comportando de cierta forma por cosas que no sabemos. Y no nos acercamos a las personas, no nos ganamos la confianza, no escuchamos. Queremos es hablar y no escuchar a la gente. Entonces, eso que dices es totalmente cierto. Yo quería complementar algo con lo de conversaciones difíciles porque estoy estudiando coaching, como te dije, y una de las formas, porque está bien lo de contar historias y de pronto, como tú dices, aportar y ayudarle a la persona que esté, digamos que con estas debilidades, por decirlo así. Pero hay personas que no están preparadas ni conscientes para recibirla, entonces le entra por un oído y le sale por el otro, o no son conscientes, no se dan cuenta de dónde están. En el coaching yo he aprendido que hay veces que uno sí puede tocar el hombro y hablar de una buena forma, haciendo preguntas o con mismas historias o con tu experiencia propia y llegar a despertar a esas personas. O sea, yo creo que sí, y no hablo del coaching uno a uno, pero en general un buen maestro, porque a veces hay maestros, no sé, está la psicología, los psiquiatras, pero también hay coach de vida y todo, que con una sola frase, con un solo ejemplo, con un solo podcast, a mí me ha pasado, yo me quedo escuchando y yo con una información cambio y pues, pucho, transformo mi sistema de creencias antiguo y limitado que tenía y tú dices, wow, esto me ha pasado y hace uno el cambio, el clic. Entonces, para lo de conversaciones difíciles, a mí lo que me gusta y una habilidad que yo creo que me gustaría desarrollar más es la empatía. Entonces, yo siento cuando las personas me hablan, siento y me pongo en su posición y siento a veces los dolores, las situaciones, porque tú dices, hay que escuchar a la gente también. Pero bueno, quería compartir eso Lo que dice es espectacular porque es que no empatizamos, no nos ponemos en los zapatos de la otra gente. Hay un cuento que echa Ralph Waldo Emerson en su diario, y es que un día él y su hijo estaban tratando de meter a un becerro dentro del granero. Entonces él empujaba al becerro por detrás y el hijo con una cuerda atada al cuello del becerro trataba de jalarlo, y entre más lo jalaban y lo empujaban, más se resistía, más se negaba. Y había una señora viendo este par de pendejos ahí tratar de meter a la fuerza al becerro. Coge y se acerca al becerro, le mete un dedo en la boca, el becerro empieza a chupar, el becerro es un ternerito, empieza a chuparle el dedo y suavemente empieza a guiarlo hacia el granero. Entonces la señora, bueno, Ralph y su hijo no tuvieron éxito porque estaban intentando hacer que el becerro hiciera lo que ellos querían que el becerro hiciera. Y la mujer tuvo éxito porque estaba haciendo o se puso en los zapatos del becerro y entendió lo que quería el becerro. Entonces muchas veces si queremos lograr que alguien entre al granero y que alguien haga algo, tenemos que entender qué es lo que motiva a esa persona, qué es lo que quiere esa persona. Y por lo general, por la fuerza, la gente pone resistencia. Entonces es un tema muy de sabiduría, de empatizar, de ser Bueno, ese capaces. ejemplo. Una O sea, historia, me dejó ¿ves? pensando bastante porque significa... Lo que pasa es que, poniendo el ejemplo como si las personas fueran becerros, que bajo ningún supuesto lo son, en ese hipotético, hay veces que yo siento que a veces siento que está bueno empujar al becerro porque el becerro tiene que... A ver, a veces no tengo ganas de baby feed del becerro, ¿sí me entiendes? Pero hay que entender que para que el becerro a veces entienda un poquito de qué es lo que se trata, hay que asimilarlo en su jueguito, así sea como que primitivo o sea relativamente simple, o meterle el dedo en la boca y jalarlo, lo que sea. De pronto es la única forma que el becerro tiene para poder entender o siquiera
avanzar. Te doy un ejemplo en relación a esa metáfora del becerro. Imagínate que tú tienes un hijo y quieres que aprenda inglés y el pelado es bien necio y lo que le gusta es jugar fútbol. Tú puedes coger y decirle, mira, estudias inglés o te clavo, o te regaño, o te quito el Nintendo, o lo que sea. O tú le puedes decir, mira, estudia inglés para que cuando tú seas jugador de Liverpool puedas entenderle al técnico y puedas dar entrevistas. Y ahí mismo el pelado va a estudiar inglés. ¿Pero por qué? Porque entiendes lo que quiere el becerro, lo que quiere el niño. No lo tratas de obligar a hacer lo que tú quieres que hagas. Y eso suena fácil en la práctica, pero es una cuestión de hábito. O sea, de aprender siempre que tienes un problema y que quieres lograr algo. Ponte en los zapatos, lo que decía Beto, ponte en los zapatos de esa persona, entiende cuáles son sus intereses y trata de que satisfaciendo sus intereses o convencerlo a través de sus intereses. Enamórate del problema. Fíjate que en mi caso de solución de problema, yo me enamoro de ese problema que tiene la gente y me pongo en sus zapatos. Exacto. Hay gente como tú que tal vez tiene más capacidad de empatizar y de conocer a la gente. Pero ¿sabes qué? Y la gente dirá, no, es que Beto nació con esa vaina. No, marica, Beto conoce gente y está con gente todo el tiempo y tú toda la vida tienes un montón de amigos y uno va aprendiendo a conocer a mucha gente. Entonces todas esas habilidades tú las puedes desarrollar. ¿Quieres volverte más empático? Empieza a hablar con todo el mundo, empieza a hacerte amigo de más gente, empieza a entender a la gente. Muchas veces entramos a la casa y no saludamos a nadie. Entramos a un lugar y ni le hablamos a nadie. ¿Sí me entiendes? Entonces, así tú no vas a desarrollar las habilidades de identificar cuáles son los problemas y las motivaciones de otra gente que son tan necesarios para lograr lo que nosotros queremos. Para hacer que la otra gente haga lo que nosotros queremos que haga, pero no obligándolos, sino a través de los sentimientos, de las necesidades y los problemas de ellos. No, me parece muy bien. Es como entender los mecanismos de recompensa y castigo, cómo funcionan y agregarle un plus para que todos nos veamos beneficiados, tanto la persona como tú en esa parte. Ahora que estamos hablando de empatía, y ahorita lo mencionaste, tu segundo libro publicado hace poquito se llama Tóxicamente, en donde, para resumir aquí un montón de palabras o temas, entras a cosas como la mentira, el chisme, la codicia, la manipulación, la soberbia, la negatividad, el egoísmo, la trampa, el engaño, los celos. Después de meterte bastante profundo en todos estos temas, ¿qué has aprendido tú alrededor de este camino por explorar lo tóxico? ¿Cuáles son de las lecciones más importantes que has aprendido en todos estos temas y qué rol juega la empatía dentro de todo esto? Supongo que también. Lo más importante que he aprendido es que yo soy súper tóxico. O sea, que yo he sido tóxico y todos tenemos una sombra ahí adentro. Sí. En algún momento, es que no hay nadie que sea tóxico. O sea, somos tóxicos por etapas y por momentos y las toxicidades no es lo mismo la envidia que la soberbia, que el chisme, por ejemplo. De pronto algunas están conectadas, pero son distintas formas de comportarnos tóxicamente. Y debemos ser conscientes de que en qué comportamientos tóxicos somos más propensos a caer nosotros. Y la gente pregunta, ¿y este man por qué habla de esa vaina? Si él tiene que hablar de innovación. Lo que les decía, la innovación la hacen las personas. Si tú no logras gestionar las personalidades para que trabajen en equipo, para que siembren culturas colaborativas, combatir estos comportamientos tóxicos, ¿qué vas a pensar en innovar? Entonces, la toxicidad es, primero, ser conscientes de que todos somos y seremos tóxicos en cierta medida y que esto es un ejercicio. Tú que estás ya siendo coach o vas a ser coach, yo creo que tú aprendiste coaching antes de meterte esta vaina, man. O sea, porque es que al final, ahora yo te voy a decir lo que yo pienso de esa vaina, o sea, pero es entender que todo el mundo es así, que todos somos así, y eso es como que siempre va a estar el riesgo de ponernos bien obesos si no hacemos ejercicio. Siempre vamos a tener el riesgo de ser tóxicos si no ejercitamos nuestra salud mental. Entonces eso no es que me tomé esta droga y ya no voy a ser más tóxico. No, que todo el tiempo tienes que estar preguntándote a ti mismo si te estás comportando de manera tóxica o no. Y la capacidad de ser un buen coach o un buen psicólogo la adquieres en la calle, hermano. O sea, hablando con la gente, relacionándote, haciendo negocios. Yo creo que es eso. Yo creo que el coaching te va a dar ya el tema más estructural, teórico. Correcto, sí. Pero tú ya hiciste el curso antes. Así es, así es.
No, a mí me llama mucho la atención de este tema y de tu libro, de estos hábitos tóxicos, es que cada uno, cada personalidad tiene su parte oscura. Todos tenemos nuestra parte, algunos somos más soberbios que otros, otros somos más chismosos, hablamos mal o más avaros, todos tenemos. A mí me encanta mucho la herramienta del eneagrama porque me he hecho mis procesos de autoconocimiento. Y ¿Qué me número parece- eres? Yo me 7. identifico con el 3. Con el 3. Sí. ¿Tú te has hecho? Sí, a mí me salen dos. O sea, cuando hago el test me sale el 3 o el 8. Ok, Me salen esos dos. el 3 o el 8. Sí. Bueno, en fin, eso es largo para hablar, ahí nos Sí. quedamos horas, pero es bueno conocerse uno mismo y empezar a darse cuenta de cómo las otras programaciones y personalidades también caen en su sombra y tienen uno conversaciones difíciles, tienen su parte tóxica, esa persona que, pucha, en sus relaciones con la pareja siempre son las mismas situaciones repetitivas y los mismos problemas, o la relación con papá, con la familia, o los de trabajo. Hay personas que son tan inestables que, pucha, cambian de trabajo como cambiar, ¿sí?, de sábanas. Entonces, yo siento que la clave para mejorar estos hábitos tóxicos es el autoconocimiento. Total. Ahí está todo. Total. Yo no sé si conoces la historia del oráculo de Delfos, que era un oráculo muy famoso en antigua Grecia, que supuestamente adivinaba el futuro. La gente le llegaba con preguntas y adivinaba lo que le iba a pasar. En la entrada del oráculo de Delfos había una placa que decía la famosa frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Y se aseguraban de que cualquiera que fuera a hacer una pregunta primero hiciera un autoanálisis, una autoevaluación y se conociera bien a él mismo. Y el oráculo adivinaba el futuro, no porque adivinara el futuro, sino porque cuando tú te conoces a ti mismo, tú sabes lo que te va a pasar en el futuro. ¿Me entiendes? Es eso. Es eso. Clave. Es conocerse a uno mismo, y cuando te conoces a ti mismo Chéverísimo. y tienes la humildad para aceptar. Lo has dicho, la clave, la humildad. Es que cuando uno tiene esa humildad, esa sencillez, es porque yo pienso que ya está en un nivel vibracional alto de amor propio y de amor a los demás, que uno dice, hey, me acepto, porque es que la gente, tú tratas de entrar a la gente y la gente lo rechaza, no está lista y reacciona, y ese es el mismo ego que no te está dejando entender, ni siquiera aceptar muchas cosas. El ego es tremendo, hermano. El ego es El, el peor e- enemigo a veces. el ego es el peor enemigo, sobre todo de la gente talentosa, ¿sabes? Porque a veces hay gente que tiene mucho éxito. Yo siempre pongo el ejemplo de Falcao. Falcao es un tipo bien humilde. Falcao es Una gran persona. un tipo, sí, que ha logrado lo que ha logrado por su forma de ser, creo yo. Y todo el mundo quiere a Falcao, hermano. Sin duda. Tiene unos valores impresionantes. Entonces, lograr eso no es fácil. Pero podemos ponernos role models, o sea, gente a emular que se comporte de esa manera, con humildad, con confianza, con entusiasmo, con todos los valores que necesitamos para trabajar bien en equipo, y podemos lograrlo. Yo creo que todos podemos. Hemos tenido una conversación bien filosófica aquí nosotros tres. Esas son las que nos gustan a nosotros. Madre. Y ahora con esta pregunta que viene se va a poner un poquito más. Güey, madre. Quería preguntarte para ti, ¿qué rol para ti juega la fe, el amor? ¿Por qué estás dedicando tu vida a hacer esta vaina? Escuché en una de las conferencias que tienes en la internet un principio bastante curioso. ¿Cómo se llama? Se llama el principio del limpiador de vidrios. Pero más o menos lo que yo rescaté lo que yo rescaté de ese principio es todos tenemos una facilidad por notar cuando alguien nos viene a brindar ayuda con una forma interesada. Todos tenemos un buen bullshit meter, le llamo yo. Y lo que tú dices es más o menos, hay que servir de una forma desinteresada. El acto de servir es un acto desinteresado. ¿Por qué estás haciendo tú estas vainas, Bioman? ¿Qué rol juega el amor en toda esta cosa y qué tanto amas esta vaina que tú haces? Yo te voy a echar un cuento. Una vez conocí una pelada. Como buena respuesta tuya. Ajá. y yo, la verdad es que yo trato de no tomarme la vida tan en serio. Y tengo mis amigos son mamadores de gallo y todo. Y
La invité y la pelada estaba toda callada y empezamos a mamar gallo de la religión, ¿me entiendes? O sea, Pesado. sí, chistes pesados. Y nosotros no teníamos ni idea, pero la pelada era de un tema, era full religiosa. Y entonces viene y me pregunta, bueno, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Tú no crees en Cristo? Y me pregunta, ¿tú en qué crees? Y yo cojo y le respondo, yo creo en ti. Y todo el mundo se caga de la risa menos ella. Man. Y yo decía, y yo de verdad lo respondí de corazón. de Man. bien, O sea, claro. yo siento que nos hace falta creer más en nosotros y en los otros. Entonces, cuando a mí me hablas de fe, por ejemplo, yo siento que yo tengo que tener fe en la gente. O sea, mi forma de verlo. O sea, está bien la gente que quiere tener fe en Dios o que quiere tener fe en Buda o en lo que sea, pero yo creo que hace falta más fe y más amor, como dices tú, por la gente. Y yo creo que cuando tú encuentras algo para lo que eres bueno y en lo que le puedes servir a otras personas, tú estás siendo feliz y tú dejas de trabajar. Yo no siento que trabajo, hermano. O sea, para mí los lunes son el mejor día de la semana. Yo siempre digo, cuando el lunes empieza a ser el mejor día de la semana, tú has encontrado lo que realmente estás para hacer aquí en el mundo. Y el tema del interés, eso no trae nada bueno, hermano. O sea, porque Espérate, la antes, gente se antes da de que tomes cuenta. ese, qué pena interrumpirte, tengo que preguntarte ya esto y es, ¿de dónde crees tú que viene tu natural servidumbre desinteresada? O más bien, ¿de dónde viene tu natural impulso por querer servir? ¿Crees que es una condición que todos los humanos compartimos o creo que es algo que tú particularmente tienes como individuo? No, mira, siempre tienes que tener algún tipo de interés. O sea, porque es que nadie hace todo de gratis. Se te mueres de hambre. Si tú eres la Madre Teresa de Calcuta y no, yo voy a donar todo lo mío y me voy a quedar sin nada porque yo estoy aquí para servir y para dar, te quedas tú del todo desarmado para seguir dando a los demás. Entonces tú cualquier cosa, yo la gente que monta vainas como de sostenibilidad, me parece fantástico. Pero así como tú estás persiguiendo la sostenibilidad ecológica, por ejemplo, del mundo, tu empresa también tiene que ser financieramente sostenible porque si no, que vas a hacer un proyecto y ya no vas a poder seguir ayudando. Entonces, es bueno para la sostenibilidad del mundo que tu empresa sea sostenible. Entonces, tú tienes que tener ese balance entre el altruismo y servir. Y también pensar en ti y quererte a ti y lograr y buscar lo mejor para ti. Y hay otro tema. Tienes que ser capaz de identificar la gente de mierda. Porque la gente de mierda, o sea, yo siempre digo, la gente generosa puede ser o la más exitosa o la más fracasada. Porque muchas veces la gente generosa es generosa con gente que no se merece su generosidad y empiezan a aprovecharse de esa persona y la estafan, la acaban, la cogen ¿cómo es que decimos aquí? La De cogen galleta. de galleta, de soda, de lo que sea. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente astuto para saber a quién ayudar y a quién no ayudar. Porque hay gente a la que tú ayudas y va a ser recíproca contigo. Y hay gente a la que ayudas y dice, este marica me lo va a clavar hasta el fondo. Y se va a aprovechar de ti. No sé si respondí la pregunta o No. me metí por otro lado, pero... No, está perfecto. O sea, yo creo que lo que estás diciendo es antes de pensar de una forma naturalmente altruista, tenemos que pensar también en que primero quién está al otro lado y nosotros mismos. Total, Nosotros mismos, sin duda. total. La segunda parte de la pregunta es ¿qué rol juega el amor dentro de toda la ecuación Alejandro Ambarad? ¿Qué rol juega el amor dentro de tu vida? Yo creo que uno tiene que amar absolutamente todo lo que hace, porque si no, no tiene sentido hacerlo. Y uno tiene que amar también a toda la gente que le ayuda a uno a ser mejor persona. Más allá del amor romántico y del amor familiar o lo que sea, el amor es una forma de demostrar el cariño que uno tiene por lo que hace y por los que lo rodean a uno. Entonces yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que hay que definir bien la palabra amor. Porque la gente entiende amor por otras cosas, De acuerdo. ¿no? Sin duda. Sin duda. Mi forma de presentarlo siempre es algo muy relacionado a la palabra incondicionalidad. Creo que es lo más
la definición más cercana que más me ha gustado, que más he asimilado, la de incondicionalidad, la de aceptación, la de entendimiento, un amor sin interés, un amor sin deseo, un amor meramente... Lo que pasa es que ahí corres el riesgo también de ser incondicional, desinteresada con una persona que te va a hacer mucho daño. Con ¿Sí un me vampiro entiendes? emocional, sí. Con un vampiro emocional. Tú eres coach, Sí, ya, sí, ya es que lo sabes. el término es buena el amor incondicional es súper importante, pero hay un límite. O sea, yo lo que he leído y he estudiado es que uno puede amar sin expectativas y eso está bien, la parte de incondicionalidad. Pero hay personas que se convierten en vampiros emocionales y te chupan y te drenan toda esa energía tuya o amor tuyo y realmente la persona es hipócrita, está en otra vuelta, quiere manipular, controlar y tienen hábitos tóxicos y no están vibrando en tu misma frecuencia. Entonces yo he aprendido al desapego, al que así, y por amor, ¿ah? Por amor a mí mismo y a ellos me desapego, pero entonces las palabras de incondicionalidad hay que explicarlas muy bien, es eso, ¿no? Es una separación, pero soltando con amor. A veces lo llaman amor duro. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que amor es dar todo y creemos que dándole todo a una persona le estamos haciendo bien y a veces le estamos haciendo mal. Porque lo estamos convirtiendo en un dependiente de uno. Y a veces hay que hacer cosas duras con la gente que uno ama para que esa gente crezca y evolucione y sea autosuficiente. Y eso pasa mucho con la relación papás e hijos. Sí. Que les quieren solucionar todo y les están haciendo es un daño. A veces hay que soltarlos para que cojan berraquera y fuerza y puedan salir adelante en la vida, porque pues de eso se trata, ¿no? Sí, no, todos estamos jugando el mismo juego, todos aquí estamos tratando de descifrarlo, pero estoy seguro que a diferencia de hace 1 hora y media entiendo muchísimo más. Alejandro, muchísimas gracias por todo esto. Yo tengo una última cosa para preguntarte y es, para todos los jóvenes que nos están escuchando, que están buscando querer emprender, crear vidas con sentido y con propósito, y que de pronto ven a Alejandro Andrade y ven que es un autor independiente y ven algo, eso que quieren dentro de su vida, ¿qué consejo tienes para los jóvenes? ¿Qué sabiduría les podríamos dejar aquí? Bueno, aquí tienes también a Beto que puede responder esa pregunta, ya que ambos hemos creado varias empresas. Hay varios consejos, ¿no? O sea, lo primero es que nada es fácil. El que cree que es que está de moda emprender, vamos a montar una empresa y creen que al mes ya van a estar siendo exitosos, se dan contra una pared duro. Y si no gestionamos de entrada nuestras expectativas, nos vamos a frustrar. Entonces, entender que hay que prepararse bien, que hoy Internet, yo siempre digo, Internet y los libros te permiten ser alumno de los mejores profesores del mundo. O sea, tú no esperes a que en la universidad te descifren las vainas, porque en la universidad va a estar el profesor que te tocó. Y como puede ser bueno, también hay muchos muy malos y sin experiencia y que te van a enseñar vainas teóricas y que nunca han tenido experiencia real. Entonces trata de leer mucho, trata de oír muchos podcasts, de ver muchos buenos videos, incluso TikTok. En TikTok uno aprende un montón. Hay buen contenido. Hay buen contenido, sí. Hay muy buen contenido en YouTube. Hoy tenemos lo que no tenían nuestros papás y hoy no hay excusa. O sea, a mí cuando veo los pelados que se quejan que no tengo educación, yo manda huevo, o sea, tienes todo aquí en el celular. Lo que pasa es que prefieres ver el bailecito y el culo a estudiar y aprender. Apasionate por una vaina, estudia, aprende, rodéate de mentores. Busca mentores que ya hayan pasado, que te ayuden a no cometer los mismos errores. Ten en cuenta de entrada que una empresa es como un niño. Una empresa cuando tiene menos de un año es un bebé. Cuando tiene 2 años apenas está aprendiendo a caminar, o sea, a gatear y a caminar. Cuando tiene 8 años, que nos parece un montón de tiempo, es un niño todavía de empresa. Entonces vemos a la gente que tiene éxito y no, es que la verga, ya veo cuánto han comido de mierda esas personas. Nosotros en Mente a la Carta hemos trabajado
una empresa donde hacemos consultoría, capacitación, conferencias de forma colaborativa con los 5.000 expertos que tenemos en la plataforma. Los invito a que entren a mentesalacarta.com. Trabajado con la gran mayoría de empresas de Colombia y conocemos a los fundadores y nos cuentan sus historias y son unas vainas que uno dice que este man es un bárbaro, hermano. O sea, sí, todo el mundo lo admira ahora o lo envidia porque ahora está de moda decir, puta empresario, que no sé qué, tal. Y no saben de dónde vino y todo lo que le tocó parirla. Entonces, tener en cuenta de que es difícil, que va a tocar recorrer un camino complicado, que hay que tener buena actitud, que hay que trabajar las emociones, hay que trabajarnos nosotros personalmente, hay que estar constantemente educándonos y hay que entender el contexto actual. Que no es lo mismo el negocio que montó nuestro abuelo, la panadería, cuando en Cartagena no había ni una sola panadería. Ahora que hay 20.000 panaderías. Vivimos en una era de abundancia, hay de todo. Sí, y a 5 minutos por el Y a celular. 5 minutos. Y ahora, y hace 50 años cuando se graduó tu abuelo de médico, mira la orla, se graduó con 3 huevones más. Y que claro que le iba a ir bien porque habían poquitos. ¿Cuántos médicos se van a graduar este año en Colombia? Entonces seguimos pensando y la gente educa a sus hijos como que estudia una carrera para que asegure el futuro. Estudia una carrera, hay un montón de profesionales. Esa vaina ya no es suficiente. Hay que crear marca personal. Hay que crear marca personal y hay que aprender a innovar. Yo los invito a todos a que desarrollen sus habilidades blandas, aprendan a innovar. En el libro El secreto de la innovación nosotros contamos muchos de los secretos que hemos vivido con empresas propias y empresas que nosotros hemos asesorado. Y hay muchos libros de innovación muy buenos. Aprendan sobre innovación y escuchen Co-Creadores Podcast. Muchas gracias por la cuña. No, gracias Alejito, en verdad por el tiempo. Que la gente te siga en tus redes, que compre tus libros y que comparta tu conocimiento y toda bacano y que nuevamente que lo sigan escuchando ustedes y que sigan trayendo gente bacana aquí. Los felicito por el programa. A todos dejamos los links de Alejandro, de todo ahí en la descripción para que vayan y los vean. Muchas gracias. Vale, pues.